A todos nos gustaría saber cómo vamos a trabajar en un futuro próximo. No tenemos por qué irnos a 10, 15, 20 años como van a trabajar nuestros hijos o nuestros nietos, no. Nos gustaría saber cómo vamos a trabajar dentro de 1 o 2 años, porque las cosas han cambiado mucho, sobre todo en los últimos tiempos, con esta pandemia que estamos sufriendo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a cambiar esa forma de trabajar? Y esta pandemia de COVID-19 nos va a generar oportunidades, o las propias empresas van a aprovechar la oportunidad que nos está generando para conseguir un mejor progreso, una mayor estabilidad de las empresas, sobre todo un mayor bienestar de las personas dentro y fuera de esas empresas. En este espacio estamos intentando precisamente dar respuesta a estas preguntas. Estamos promoviendo propuestas, generando un espacio de reflexión para un nuevo futuro del trabajo y de las personas. Hablamos de todo ello con diversos especialistas, expertos que nos aportan sus puntos de vista. Y en esta ocasión, la persona que nos acompaña es Fernando Trias de Bes. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Luis. Gracias. Pues bienvenido. Yo entiendo que la mayoría de la gente que está viendo y escuchando esto sabe quién es Fernando, sabe que es economista, que es escritor, autor de muchos libros, además muy populares, pero digamos también que se me va por ESADE, por la Universidad de Michigan, que sus investigaciones en los ámbitos de la economía y de la sociedad, sumado a su filosofía inconformista y a la capacidad de análisis, hacen que Fernando sea un referente en la innovación disruptiva y además un experto en economía y management de las nuevas organizaciones. Por cierto, importante también, es socio fundador de Salvetti y John Bart, una consultora, por tanto también tiene, ¿no?, esa faceta de empresario. Y de todo esto, de lo que vamos a hablar ahora, seguro que tiene mucho importante que decir. Así que, Fernando, de verdad, bienvenido y dispuesto, ¿no?, a hablar de las nuevas formas de trabajar. En la medida que pueda aportar y desde mi humilde punto de vista, porque en esto no hay verdades absolutas, ¿no? Yo creo que es un tema tan reciente, tan sobrevenido, es decir, que esto no es un tema de evolución de las organizaciones, esto ha sido fuerza mayor, con lo cual, cuando las cosas tienen un origen distinto, también tienen connotaciones diferentes. La persona que nos va a acompañar por parte de EDIPE en esta ocasión, nosotros que su presidente, que es Pedro Ribes. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, encantado de esta oportunidad tan buena. Hemos generado este think tank, esta reflexión abierta con expertos y es una gran oportunidad. Encantado. Vamos a empezar por ahí, aunque Pedro, Fernando van a hablar, ¿no?, de muchos temas en los próximos minutos. Yo lo primero que quiero que hagas es eso, Pedro. ¿Nos puedes adelantar o dar unas pinceladas, si acaso, de qué es este proyecto Nuevas Formas de Trabajar? Que es un proyecto mucho más amplio que esto que están viendo y escuchando ahora las personas que nos vienen y nos escuchan, ¿no? ¿En qué consiste? Cuéntanos. Sí, Fernando daba un poco la clave, ¿no?, de la introducción. Hemos vivido un periodo, pues por fuerza mayor, que ha sido disruptivo, que nos ha obligado, pues a unas empresas a limitar mucho sus actividades y a otras a lograr mantenerlas gracias a las nuevas formas de trabajar, entre ellas el teletrabajo. Y la verdad es que esto no nos va a dejar indiferentes. España tenía una tasa de implantación muy baja del teletrabajo respecto a Europa, pero claro, esto que hemos vivido nos va a transformar, ¿no? Y en ese sentido, desde AIDIPE, la Asociación de Dirección de Personas de Recursos Humanos, creíamos que era oportuno crear un espacio de reflexión para abordar con diferentes expertos diferentes puntos de vista sobre lo que va a representar las nuevas formas de trabajar, pues también apoyados en esta experiencia que ha sido realmente un acelerador, ¿no? Entonces ahí entran temas pues como la tecnología, la colaboración, el trabajo a distancia, el liderazgo a distancia, la importancia de la cultura, lo que es la integración profesional, muchos aspectos, ¿no? Un nuevo entorno legal, el que desaparecen barreras gracias a la comunicación, el talento ya no lo tienes en casa, lo puedes conectar. Eso significa también otras realidades en la interacción profesional, el rol de algunos actores, ¿no?, de la representación de los trabajadores. En fin, realmente es un entorno nuevo, incluso cambiarán los edificios, el uso del espacio, el uso del tiempo, la flexibilidad, la conciliación, un montón de factores que bien armonizados son una palanca y que mal ordenados pueden representar un problema de gestión. Entonces yo pienso que esto invita a una reflexión desde diferentes puntos de vista y hemos creído que diferentes expertos en una primera ronda, para luego ir ampliando esa reflexión a más amplitud, dar una vuelta para ir ensanchando este debate y esta reflexión a claves que creemos que hay que tener en cuenta y que cada uno nos diga su punto de vista, ¿no? Y ese es el porqué de esta iniciativa. Y la persona que nos va a dar su punto de vista hoy es Fernando Trias. ¿Ves? Así que, Fernando,
Voy a empezar yo haciéndote una pregunta para intentar situarnos, ¿no? Quizás en un periodo de, no sé, de medio plazo, de un par de años, quién sabe, ¿no? ¿Cómo te imaginas tú o cómo ves tú las empresas y las nuevas formas de trabajar en esas empresas dentro de un par de años en España? No sé si crees que va a cambiar mucho, va a ser va a llevar una evolución muy rápida o no. Va a ir por barrios esto. Esto va a ir por barrios de verdad. Mira, pensar que hay un informe bastante reciente, creo que es de Randstad, que ya calcula que en España solo uno de cada cuatro personas es susceptible de teletrabajar. No que teletrabajará, que es susceptible de teletrabajar. Uno de cada cuatro, o sea, el 75% del empleo, solo por la naturaleza del trabajo, no podrá ni siquiera, ni aunque las dos partes quisieran, empresario, contratador y trabajador quisieran, no se podrá, por la naturaleza de la prestación, ¿no? Por lo tanto, ahora tú pon que de esta cuarta parte, bueno, pues haya un porcentaje determinado que haya una transformación con el teletrabajo. Bueno, pues habrá una cierta evolución del panorama. Ahora iremos viendo en qué medida, ¿no? Es cierto, y luego vamos a centrar todo el tema en el teletrabajo, pero también es cierto que, y de esto se está hablando menos, y yo creo que también va a ser una gran aceleración, que es que todas estas formas híbridas, ¿no? de trabajar, las formas, las relaciones laborales, fórmulas colaborativas, lo avanzaba Pedro, eh, el mundo del colaborador externo, el mundo de la subcontratación, es decir, las empresas lo que también han visto con el teletrabajo no es solo que la persona en plantilla puede teletrabajar, ¿no? También lo que ha visto es que puedo tener no personas en plantilla que no estén en plantilla y convertir mucho gasto de estructura en coste variable. Lo cual en entornos movidos y en entornos difíciles y en entornos de variabilidad o de imprevisibilidad de volumen de negocio, pues es un seguro contra viento y marea para una empresa con la cual puede adaptar los gastos a los niveles de facturación. Entonces, bueno, yo creo que sí que el mundo del trabajo lo vamos a ver distinto y creo que establecer una previsión es muy difícil. Lo que sí que podemos decir es cuáles van a ser los grandes vectores, ¿no? Las grandes fuerzas. Uno va a ser el teletrabajo en algunos sectores, otro va a ser sin duda alguna, la aceleración de las subcontrataciones. Y Pedro también hablaba de la gestión del talento, ¿no? Y luego profundizará sobre esto, pero nos decía al principio también, bueno, esto ya no te pone fronteras en el talento, y es una observación muy profunda, y muy cierta, que significa oportunidades y significa amenazas. Es decir, pues la gente de aquí, pues como no despabilemos, pues puedes encontrar que tienes una persona en otro país que podrá realizar tu trabajo de aquí, pero a nosotros también se nos abre un mundo increíble. Y yo siempre he dicho que los mediterráneos tenemos unas cualidades y una capacidad de trabajo y unas virtudes que muchas otras latitudes no tienen, ¿no? Entonces yo te diría que tampoco va a ser tremendamente distinto, tampoco va a ser un cambio radical. Yo creo que vamos a ver un entorno distinto, un poco evolucionado al que había antes de la COVID. Esto a 2 años vista, pero va a ir por barrios, esto va a ir por sectores, claro. Fernando, sí, yo en el aspecto que introduce Fernando, que tiene como dos caras de una moneda, me quedo con una idea que tú planteas y es el que facilita, ¿no? Este cambio, facilita pues nuevas fórmulas de trabajo, lo cual implica que uno puede contratar con cierta libertad, incluso en nuevas formas, no en prestación profesional laboral, sino también mercantil, de colaboraciones, en fin, cualquier tipo de colaboración. Eso también tiene riesgos, porque hay un concepto que es todo lo vinculado al compromiso, en fin, tiene siempre la cara y la cruz, ¿no? El compromiso, la continuidad, la vinculación, la cultura, los valores empresariales. Oye, se nos puede desdibujar. Si resulta que al final convertimos la empresa en una alineación a objetivos ad hoc y a un conjunto, déjame que lo caricaturice, ¿no? Pero en fin, de grupo de personas que al estilo mercenario se alinean para un objetivo y finalizó el objetivo y adiós muy buenas, ha sido muy agradable el encuentro y a otra cosa, esto también produce vulnerabilidad a las empresas porque ese fondo de talento que tienen que les permite ser competitivos en un activo muy importante que es el talento humano, oye, no lo retienen, ¿eh? O lo Esto, retienen de una forma muy volátil, ¿eh? esto es cierto,
Pedro, yo creo por ejemplo, tú y yo compartimos ese punto de vista, yo lo veo como tú. Ahora bien, estoy convencido que esta misma apreciación se la hacemos a un millennial y a lo mejor no te la comparte del todo, porque hay una nueva generación de gente que prefiere trabajar por proyectos, no quiere vincularse. Es decir, el concepto de vinculación a la empresa, a ver, luego con la vida y las hipotecas te va cambiando el chip, ¿no? Pero, pero es verdad que, y tú que eres responsable de recursos humanos de una importantísima empresa, y a lo mejor os lo puedes decir, si no os encontráis también gente en las entrevistas de las personas más jóvenes, que hay una cierta capa o un porcentaje importante de gente que igual no le importa que le plantees eso, porque lo que quiere es no generar grilletes, no generar dependencias. Lo que quiere es poder saltar de un proyecto a otro y gozar de mucha libertad y movilidad, ¿no? Yo creo que la movilidad geográfica y laboral, las generaciones jóvenes las ven de una manera distinta a la nuestra, lo cual no quita, y no te quita ni un pelo de razón, que nos lleva a una reflexión de lo que significa el valor del talento dentro de la organización, porque entonces significa que el propio talento, a lo mejor no todo el talento querrá casarse con las organizaciones. No sé, Pedro, cómo lo ves tú, porque ves mucha gente joven en No, las no, yo entrevistas. creo que es verdad y que hay un componente situacional, pero lo digo como tú lo dices, muy vinculado al momento vital de las personas. Yo creo que lo de la generación X y Z tiene mucho que ver con el momento de la persona, ¿no? Al final, cuando crecemos, todos seguimos un mismo camino, que es el camino vital, ¿no? Y el camino vital, en un momento determinado, necesitas libertad, proyecto y reto. Mm, El reto lo quieres siempre, pero empiezas a querer otras cosas, una cierta claro. estabilidad, una cierta seguridad, y esto pasa, ¿no? Y entonces en un entorno tan volátil, la seguridad se desvanece porque la seguridad te la da tu empleabilidad y tu valor en mercado. Mm, Y eso, esto lo convierte todo en muy mercantilista. Pero lo sí, digo en ambas partes, ¿eh? sí. O sea, el valor de la persona se deshumaniza un poco, ¿eh? El contexto, y el valor es tanto aportas, tanto vales. Si Sí, tienes un buen día, vales mucho, tienes un mal día, vales poco. Y cierto. esto, oye, esto hacia lo que decimos del estado de bienestar, de la seguridad, sí que es verdad que te enfoca la competitividad, pero pierdes un entorno de red Total. que eso es así. O sea, ahora, y a lo mejor es inevitable. Eh, Y eh, a lo eh, mejor esto equilibra también mundos que hoy en día están tan separados como tercer mundo y primer mundo, genera oportunidades comunes y genera al final, en esos vasos comunicantes, pérdida de derechos y de seguridad en un mundo y ganar oportunidad en otro, porque al final el mundo es un reequilibrio, ¿no? sí, sin alargarnos, la noticia de la semana pasada, que en Estados Unidos el comité de si era el propio sindicato de trabajadores de una de las plantas más importantes de Amazon, deciden ellos que se quiten toda una serie de obligaciones que se estaban a punto de litigar por parte de la contratación. Dijeron que no querían, que querían seguir como autónomos, ¿no? Es decir, que ya el propio trabajador ya lo vota esto. Pero es verdad, eso va a ser un cambio, hay una mercantilización, una deshumanización, un quid pro quo que en cierta manera lleva a una reflexión muy importante de acción del mundo también en toda una serie de valores. ¿Eh? O sea, yo creo que todo esto no va a ser en 2 años, Luis. Esto va a ser los próximos 10 o 20 años. Ahora, Fernando, ¿tú no crees que nacerán como dos modelos? Porque yo me resisto a creer que no haya un modelo empresarial que apunte a la sostenibilidad, oye, son valores de hoy, a la responsabilidad social corporativa, porque realmente, si miramos cómo va el mundo, las empresas tienen que dar cuenta de indicadores no financieros a sus accionistas, de un valor de largo plazo, de sostenibilidad, de responsabilidad social corporativa, oye, y esto va en contra. Entonces, yo creo que ambas realidades quizás se acentúen y se diferencien, pero me resisto a creer que vamos solo a un modelo. Me resisto. Yo pienso que eso va a depender del legislador en una medida parte. Es decir, aquí creo que las administraciones públicas van a tener mucho que decir. Y cuando digo legislador, no me refiero al legislador en materia laboral, fíjate, me refiero en materia de competencia. Hay sectores cuasi monopolísticos protegidos o sectores en los cuales la regulación, sector asegurador, por ejemplo, en el cual tú trabajas, un sector de que la regulación es muy exigente, y lo cual ha convertido, y siempre he dicho, las empresas aseguradoras en tremendamente serias, tremendamente solventes, y son empresas que nunca han hecho tonterías, y al no hacer tonterías les ha permitido
tratar como personas y retener talento y tener unas relaciones laborales muy sanas. Pienso yo, es mi opinión desde fuera. Es un sector con una estabilidad laboral que cuando la crisis financiera, que hubo que rescatar a media banca, no hubo que rescatar en Europa a ni una compañía aseguradora, excepto algunas que se había podido meter en derivados, pero que fue absolutamente anecdótico. Y por lo menos las que estaban en todos los criterios que había exigido la Unión Europea, ninguna, ¿no? Por lo tanto, yo creo que va a depender de ciertos sectores. Luego hay otros sectores que están muy desprotegidos, que es que realmente es lo que tú decías, que es guerrilla pura, ¿no? O sectores que están muy fragmentados, o sectores muy digitalizados. Entonces, yo pienso que la historia de los, o digamos, la tesitura en la cual se encuentre cada sector de actividad, desde un punto de vista de nivel de competencia y de nivel, casi diría, monopolístico de regulación, va a determinar modelos de relaciones laborales. Y al contrario, el teletrabajo y las tecnologías van a ir buscando sus huecos en función de esos modelos de empresa. Pienso que irá por aquí. Yo quería, ya que estás hablando de esto, Fernando, ir un poco más allá. No hablemos solo del teletrabajo, hablemos también de, y para ir un poco más a lo práctico. Yo cuando hacía la pregunta inicial era por intentar hacernos, hacer un ejercicio de imaginación, ¿no? De cómo nos vemos la empresa. Igual no dentro de 2 años, dentro de 20, no importa, Fernando, pero eso sí, si al final, también lo decía al principio Pedro en su introducción, van a cambiar incluso los edificios de las empresas. Nosotros estamos hablando de que va a cambiar cómo vamos a trabajar, si vamos a trabajar en remoto o no, o que vamos va a cambiar también la relación laboral que va a haber, ¿no? entre la empresa y los colaboradores, empleados o como queramos llamarlo. Pero eso, ¿cómo ves todo lo demás? Porque hay mucho más, ¿no? Está la flexibilidad horaria, ¿no? Está también los espacios híbridos de trabajo, los que hacemos referencia ahora. ¿Puede hacer esto que cambie la estructura también física de las empresas, Fernando? Mira, yo lo que pienso es, esto es como cuando la típica persona que dice a mí no me gustan los mexicanos los restaurantes mexicanos porque no me gusta el picante. Entonces, bueno, pero prueba esto. Pruebas y dices, anda, pues no está mal. Y digo amigo, y que al cabo de 4 años es un amante de los restaurantes mexicanos, ¿no? Muchas veces en la vida, con el deporte, los hobbies, la comida, los gustos, hasta que no has probado algo, realmente no valoras. Yo lo que sí que pienso, que lo que ha traído ya este año y pico de pandemia, es que hemos probado cosas que jamás se nos habría pasado por la cabeza probar. Y además se ha probado a gran escala, porque una cosa es que por una eventualidad un trabajador determinado le haces un planteamiento determinado, mira, ahora tiene una cuestión personal o lo que sea, pues va a estar trabajando desde casa a mitad del tiempo, lo pruebas con uno y esa persona se desdobla y sale más o bien, pero tú no haces ningún tipo de valoración. Pero claro, es que ahora esto ha sido que de repente, por fuerza mayor, pues mira, en mi pequeña consultora, nosotros somos casi 40 personas y nosotros llevamos un año con todo el mundo teletrabajando. Un año y tenemos la oficina. Entonces yo digo que la recepcionista tiene el despacho más grande de toda Barcelona porque tiene 300 metros cuadrados y cada día abre para la paquetería lo que se reciba, pero sigue sola desde hace un año, ¿no? Y claro, yo te voy a reconocer, yo era de la antigua escuela y yo había varias personas que me iban reclamando teletrabajo hacía tiempo y yo decía que no. Porque una persona en casa no la controlas. Y vete a saber y tal, y no es lo mismo, y yo era muy reacio. Y al final, oye, tú, como se dice vulgarmente, el ojo del amo engorda al caballo, ¿no? Y no, aquí yo sé las horas que hace la gente y tal. Oye, mira, tengo que decir que soy un burro, que me había equivocado, pero de todas. O sea, la productividad de la gente que trabaja en mi pequeña consultora es que se ha disparado. También es verdad que la gente ha dado el do de pecho, porque ha habido un momento muy crítico y la gente se ha desdoblado y no puedes mantener un nivel también de entrega tan fuerte como que en muchas organizaciones ha habido. La gente ha habido una respuesta por parte de la gente que estaba trabajando en empresas por cuenta ajena con una mentalidad de soporte, vamos, por no sé en mi caso, y no sé, Pedro, tú me dirás, pero yo que también ves muchas organizaciones, yo creo que había un compromiso de muchísima gente bestial, tremendo, ¿no? La gente también tiene miedo de perder su puesto de trabajo, ve que la empresa está en riesgo, pero bueno, había una responsabilidad bestial. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos probado cosas a lo bestia y además a gran escala. Entonces, esto lo que te genera es lo de mi amigo del restaurante mexicano, cambio de mindset. Entonces, el cambio de mindset es mucho más importante que todo lo que aquí nosotros podamos decir que va a pasar en 10, 20 años, que no tenemos ni idea, y aparte nos vamos a equivocar y nadie se acordará dentro de 20 años de lo que digamos aquí. Pero de lo que sí que es seguro es que ha habido un cambio de mindset. Entonces, cuando hay un cambio de mindset, estás dispuesto a probar cosas. Si a mí, cuando acabe todo esto, la gente que está trabajando me dice, oye, Fernando, queremos probar esto. Mi predisposición a probarlo
va a ser radicalmente distinta. Porque me he visto obligado a una prueba a gran escala, ¿no? He pasado por 5 restaurantes mexicanos y he visto que el picante no solo me sienta bien, sino que me encanta. Entonces, este cambio de mindset sí que va a generar muchas oportunidades, muchas. Va a generar que gente como Pedro, que está en el Departamento de Recursos Humanos, que tengan mucho atino, que tengan mucha innovación a nivel recursos humanos, mucha innovación a nivel modelos de trabajo, podremos inventar muchas formas de trabajo. Y esto sí que creo que es muy bueno. Es decir, porque no es solo el modelo que ahora hemos tenido, es que a partir de lo que hemos probado, puedes probar un montón de cosas. No necesariamente estar solo en casa con ordenador o lo que la ley del teletrabajo está propugnando, ¿no? Podemos empezar a diseñar, y Pedro lo ha introducido un poquito, muchísimos modelos de contratación híbridos, en que parte tengas el talento, pero tienes una parte de libertad en proyectos. Yo creo que viene una etapa en la que se van a cuestionar muy pocas pruebas. Es decir, muchas verdades y muchas cosas que nos parecían inmutables, va a haber una gran flexibilidad en probar. Y esto es muy bonito desde el punto de vista de la gente que nos gusta la innovación y el cambio, ¿no? Y es un poquito lo que veo que va a pasar estos años, Luis. No sé, Pedro, que... Sí, yo me quedo con, introduciendo, como introduces, Fernando, una cuestión y empiezo por ahí, ¿no? El cambio de mindset, totalmente de acuerdo. Y esto, ¿qué es lo que lo ha provocado? Lo vemos diferente. Y yo creo que todos nos hemos sorprendido de esta reacción inesperada. Mira, todos planteábamos el teletrabajo como tú lo has planteado, igual. Oye, sin métricas, sin monitorización, esto es un riesgo. Esto es un riesgo, un peligro, la gente en su casa, seguro que habrá el comprometido, pero habrá el menos comprometido y esto es un sentir general. La realidad es que lo que ha ocurrido, y yo creo que esto es la lección, es que la respuesta ha sido de gratitud. O sea, yo no tengo duda que las empresas que han primado la seguridad y han primado la protección y se han volcado en generar un entorno seguro, han recibido una respuesta yo creo que es de gratitud y de compromiso, y eso de pronto ha generado un espacio de confianza común en el cual hemos dejado de ver el medio y el control tangible como un aliado y realmente el aliado es la confianza. Entonces eso yo creo que es la base. O sea, cuando tu experiencia es que tienes un equipo en el que puedes confiar, porque cuando hay un momento difícil la gente se vuelca, y esto creo que nos hace ver las cosas de forma distinta. Y todas aquellas cuestiones que eran claves, pero que eran cuestiones formales, como evidentemente la legislación está ahí, no la vamos a cambiar, pero el horario, el control, la métrica, debe estar, porque cualquier empresa tiene que dar cuenta, debe estar, y debe estar como criterio y debe estar porque la guía y el sistema no debe dejar de existir. Pero los miedos han desaparecido en gran medida. Y eso nos hace plantear las cosas con una libertad de ensayo-error y nos predispone a innovar. Eso nos predispone a innovar, a no preocuparnos por el riesgo. Eso creo que es una lección. Sobre este tema, yo quiero preguntaros a los dos, porque es uno de los temas también que interesan y mucho, ¿no? Y que IDIBE plantea, ¿no? Las nuevas métricas, el nuevo seguimiento de los resultados. Esto tiene que ser un cambio también desde el punto de vista de las empresas, ¿no? De los directores de personas, de los directivos de las compañías, porque con estas nuevas formas de trabajo y estas nuevas relaciones entre empleados, entre personas y las propias empresas, ya no van a valer las métricas y las evaluaciones que se seguían hasta ahora, ¿no? La evaluación de desempeño de hace ya años y este tipo de cosas, ¿no? Ahora tenemos que cambiar también esas formas de evaluar el talento, de evaluar el rendimiento de las personas que trabajan para nosotros, ¿no? Sí, de esto Pedro sabe mucho más que yo. Yo solo te diré sí, yo creo que sí. Yo solo te diré un tema. Mira, la experiencia que tengo en métricas y que más tiempo investigué en métricas fue cuando hice un trabajo un segundo trabajo que hice junto a Philip Kotler, el de la Universidad de Northwestern en Chicago, la Kellogg School of Management, en que estuvimos mirando todas las métricas que servían para mirar el desempeño y la capacidad de innovación del personal, ¿no? Y yo me quedé con dos ideas, Luis. La primera es que las métricas, esto va a sorprender, son un arte. Las métricas parecen no parece métrica, ¿no? Parece que te dices una métrica, ¿no? Te ves una mentalidad cartesiana, ¿no? Cartesiana, métrica, mido, como si fuera el cuenta revoluciones, a cuánto está esto. Mira, las métricas, la primera conclusión, son un arte. Hay gente que es
pero tremendamente brillante diseñando métricas. Y el diseño de métricas es un arma de doble filo tremendo porque, y esta es la segunda reflexión, las métricas, si como se utilizan para retribuir o se utilizan para gestionarla, una carrera profesional, y la gente las conoce, es como lo que pasa con las escuelas de negocio cuando solo se basan por los rankings de cómo están en el ranking para establecer todas sus políticas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Oye, que están puntuando los papers internacionales, tal, venga, todo el profesor va a hacer papers internacionales cuando a lo mejor no te haces una mejor escuela de negocios, ¿no? Pero te centras en lo que te da puntos porque te va a traer estudiantes extranjeros y vas a vender más matrículas, ¿no? Entonces, claro, la gente no es tonta, la gente ve la métrica y dicen, ¿qué quieren? Que por aquí, y esto me va a dar más sueldo, más carrera, por aquí. Entonces, muchas veces yo aprendí un concepto que lo explico a muchos directivos que le llamo ojo con los efectos secundarios de las métricas. Las métricas tienen efectos secundarios, ¿eh? Que es decir, oye, yo para lograr la métrica, ¿qué otra cosa me voy a estar cargando que nadie va a estar viendo y no se van a estar dando cuenta, pero da igual porque me va a venir genial para mi desarrollo personal? Entonces, yo creo, y ya tercera quizá lección, mientras diciendo, que la métrica es un arte al servicio del objetivo de la empresa. No hay métricas mejores o peores, hay métricas para cosas. Entonces, una métrica hay que pensarla para lo que tú quieres ser. La métrica está al servicio hacia donde la dirección general quiere llevar su negocio. Porque no es lo mismo una métrica de una empresa que lo que quiere ordeñar la vaca, o lo que quiero, o lo que quiero es crecer tremendamente, estoy en fase de expansión, o lo que quiero es que mi gente adopte riesgos, o lo que quiero es tener la máxima eficiencia para ser muy efectivo en costes. Entonces, la métrica diría, es un arte, ojo con los efectos secundarios y ha de estar al servicio de los objetivos. Yo estas son las únicas tres modestas cosas que son sobre métrica, pero Pedro es un máster comparado conmigo en este aspecto, ¿eh? No, está bien el comentario que nos haces, Fernando, sobre una cierta sobrevaloración de la métrica. Pero yo te diría otra también. La métrica quizás sería como lo digital, ponme la comparación, y la observación física sería lo analógico, ¿no? Entonces, ojo también con que se ha sobrevalorado mucho, y de ahí en gran medida la resistencia al teletrabajo y a una forma de trabajar sin control visual que la supervisión, a mí cuando me lo enseñaban esto en la escuela, ¿no? Que la forma de supervisar, una forma es la observación, la entrevista y el informe, ojo que todas son insuficientes. Es decir, que la supervisión de la actividad y cómo tú mides la aportación de valor, lo que está claro es que requiere referencias. La observación es costosa, requiere mucho tiempo y es muy limitada. Es limitada la capacidad del observador. Entonces, estamos acostumbrados en las empresas al presencialismo y a realmente controlar lo que se trabaja por observación. Eso es absolutamente limitante. Entonces, bajo un punto de vista, te diría, es mucho más potente la métrica basada en KPIs. KPI es lo que dices tú. El KPI es medir interacciones, medir velocidad de gestión, medir esto, ojo, porque a lo mejor te cargas la calidad por aumentar la velocidad, estoy totalmente de acuerdo. Ahora ahí se introducen conceptos como OKR, como, en fin, objetivos finalistas, ¿no? Pero bueno, esos son objetivos, eso está muy bien, pero para llegar hay que hacer conductas. O sea, lo importante es qué tengo que hacer, el cómo para llegar al qué, ¿no? Está claro tener claro el qué, pero también hay que ayudar a poner el cómo, ¿no? Entonces, yo creo que es una combinación. Yo creo que realmente estas formas de trabajar nos obligan a ser imaginativos y esta imaginación que ponemos para ver cómo se aporta valor es tan válida para el trabajo a distancia como para el trabajo en presencia. De lo que se trata es de que uno acredite su aportación de valor y que en las empresas, si no se aporta valor, no tienen razón de ser, ni la empresa en la sociedad, ni los empleados en las empresas. Y yo creo que todos tengamos claro que se ha de poder evaluar lo que se contribuye, está claro, hay que hacerlo con acierto. Y estoy de acuerdo en lo que dices. A veces vete con cuidado con lo que mides porque igual lo consigues. ¿Eh? Y entonces a lo mejor tienes un problemón. ¿Eh? En fin, cuando cada vez que hace el agujero más grande, pues se entierra más. Entonces hay que andar con cuidado con cuál es la actividad que tú vigilas, ¿no? Pero bueno, estoy de acuerdo. Yo pienso que en todo caso nos ha hecho reflexionar sobre cómo vamos a medir la contribución, que es algo que yo no sé si es por este motivo o es una de las razones por las que nuestro país tiene fama de poco productivo, pero no hemos sido muy dados a medir.
Y yo creo que la medición es buena. Lo que pasa es que no se puede medir en una sola dirección, porque te puedes equivocar. Ujú. Fernando, ¿algo más sobre esto? ¿Quieres añadir? No, yo creo que medir tiene dos problemas. El primero, que una medición es objetiva, pero el medidor es subjetivo. La medición al final la tiene que hacer una persona. Bueno, pueden haber métricas muy claras de cuántas ventas lleva esta persona, ¿no? Y el número es el número, pero hay unos intangibles cada vez en empresa que son más importantes. O sea, el talento, la capacidad de hacer equipo, la capacidad de... Bueno, y más allá, o sea, hay unas competencias que llamamos competencias transversales que son fundamentales. Pues, por ejemplo, hoy hay personas que son capaces de poner tranquilidad y poner sosiego cuando hay pánico. Y esto, por ejemplo, no tiene precio. ¿Cómo lo mides esto con una métrica? O sea, cuando estás invitado a un proyecto, de un trabajo, de una venta, o hay un problemón con un cliente, o hay un problemón, da igual, en cualquier ámbito o sector, y hay personas que saben no ponerse nerviosos, es decir, oye, calma, esto por aquí tal. Esto tiene un valor bestial. Entonces, yo esto veo muchas veces que hay gente que igual la valoración del desempeño no te sale muy alta, pero dices, pero yo es que no quiero prescindir de esta persona bajo ningún concepto. Y a lo mejor me sale el penúltimo en la lista. Y digo, pero es que antes renunciaría a otras personas porque aportan unas dosis de elementos que son muy necesarios en las organizaciones y que las empresas luego a veces cuando son importantes se dedican también a medirlas, pero esas son las mediciones más subjetivas. Son muy complejas de medir. Entonces yo creo que cuando Pedro habla, y me ha encantado lo que ha dicho, añade la observación, ¿no? Y añade, es verdad, yo creo que hay parte de esto. Es decir, las empresas somos personas, nos componemos personas. Puede haber tecnología, puede haber automatización, puede haber productos, servicios, pero al final sin seres humanos no hay empresas, ¿no? Y al final las cuestiones de la persona y que muchas pueden ser eso, pues capacidades personales, competencias transversales, actitud, como decías Luis también, pero muchas otras, ¿no? Templanza, carácter, tienen un papel importantísimo, Y, y importantísimo. mucho de esto se ha perdido con el teletrabajo. Por ejemplo, una de esas características que quizás pueden hacer que la valoración subjetiva cambie sobre un empleado independientemente de sus métricas de ventas o de sus resultados es, por ejemplo, lo que decías, ¿no? El hacer equipo. Es una persona que es capaz dentro de un equipo por su carácter, por su forma de ser, por su templanza, como decías, pues ante un problema o ante una situación, pues ayudar a que todo el equipo funcione un poco mejor, claro. Pero estando allí físicamente, ¿no? Es decir, la parte emocional también es importante. Ahora que en muchos casos, muchos equipos están trabajando fuera o desconectados, unos en casa, otros en otro lugar y otros en la oficina, eso se está perdiendo también, ¿no, Fernando? No, lo que ha hecho, más que perderse, lo que ha hecho es que es un entorno, todo entorno favorece unas capacidades y desfavorece otras. Entonces, hay personas que a lo mejor en el entorno presencial había una serie de capacidades que no despuntaban tanto y en este entorno se lo permite más. Y otras que a lo mejor en el entorno presencial despuntaban más y aquí no. Te pongo dos ejemplos, ¿no? Tú imagínate una persona pues muy graciosa, que pone muy buen humor, muy buen ambiente y tal, etcétera. Bueno, pues eso a lo mejor en el entorno presencial ayuda mucho, pero a lo mejor en el entorno digital que se presta menos a esa, a lo mejor, capacidad de interacción, lo que se llama una inteligencia transaccional, igual no tiene tanto peso, pero en cambio, a lo mejor la flexibilidad de una persona en el entorno de teletrabajo ahora ha sido fundamental, ¿no? Esa persona que, bueno, pues ahora estoy fuera de horario laboral, pero bueno, hago esto tema personal, pero acabo este tema profesional y ha sido muy abierta, con una mentalidad muy flexible y eso se ha notado mucho. O sea, yo creo que es un entorno que a ciertas personas les ha favorecido y a otras les habrá desfavorecido. No sé, yo lo veo así, Pedro, no sé cómo lo piensas tú. Sí, yo también, y además hay un tema que tú has lanzado que me encanta, porque yo le tengo declarada la guerra a los algoritmos, ¿eh? Y entonces es un tema que me encanta, o sea, tal como lo planteas. Mm, Eh, claro, las métricas. Las métricas no es todo lo que puede contener un CRM en base a unos números que recogen unas realizaciones. Es que dentro de la métrica, la evaluación cualitativa, que evidentemente siempre tendrá una carga subjetiva porque detrás hay un evaluador, pero cuando tú decías el arte de crear un KPI también es el arte de crear una forma de evaluar basada en unas competencias que a la vez las has de fragmentar en conducta. Es decir, oye, y esto un sistema de evaluación lo tiene que recoger, porque no es justo que salga el último de la fila una persona que contribuye, por ejemplo, como decías tú, a crear sosiego en el equipo, o el facilitador de las relaciones, o el promotor de las ideas,
o el implantador. Fíjate, hay perfiles profesionales que en un equipo, como dices tú, en un trabajo colaborativo en equipo, pues cada uno despunta en un perfil y que tenemos que ser capaces de recoger eso en un sistema de evaluación profesional y que no todo es KPIs y palito, palito de Claro. velocidades. Es que hay mucha parte cualitativa que tenemos que ser capaces de estructurarla y decir, bueno, ¿cuál es la aportación de valor de esa persona? Y eso, los sistemas de evaluación lo tienen que contener, porque eso son competencias profesionales y muchas veces las más difíciles de demostrar, las más discutidas y a la vez las más valiosas, Sí. porque yo creo que esto es importante, o sea, validar que no todo es lo que contiene un algoritmo que es capaz de... No, es que hay cosas que son muy difíciles de meter ahí porque tienen una parte, no sé si es de una correcta ponderación de conductas, en fin. Bien, yo pienso que el trabajo de la Dirección de Recursos Humanos está ahí también, ¿eh? En encontrar sistemas válidos y que realmente sean justos Claro. y que orienten al éxito, ¿no? Ujú. A mí me gustaría introducir un último tema para ir ya en este último tramo de la conversación que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? El cambio también en el liderazgo de equipos, de personas. eh, Teniendo en cuenta pues toda esta transformación que vamos a vivir, ¿no? En estas nuevas formas de trabajar, teniendo en cuenta que va a ser un reto por el hecho de que hay que lidiar pues con todas estas pues, la flexibilidad, los entornos híbridos de trabajo, todo esto que estamos hablando hasta ahora, ¿no? Al final también nos va a suponer un cambio de liderazgo, ¿no? Supongo que los equipos, ¿no? de las compañías también están pensando en esto, Fernando. Mira, es que se ha hablado tantísimo de liderazgo y yo y he leído mucho liderazgo y he oído escuchar hablar tanto de liderazgo desde estos términos de mundo management que bueno, adquieren muchísima relevancia. No digo que no la tengan, ni mucho menos, ¿eh? Pero es un prisma que engloba tantas cosas. Yo sí te tuviera que decir, eh, mm, encontrar cómo esta etapa ha declinado el liderazgo, yo te diría que la palabra que me sale es credibilidad. Credibilidad, sí. Es decir, el otro día que mira, estaba en el Matín Sesade y tuve el honor de presentar una ponencia preciosa que hizo, por cierto, Demetrio Carceller, el presidente de DAM, ¿no? Presidente de DAM y de, bueno, presidente de SACIR y, bueno, y de muchos otros negocios que tiene el sector petrolífero, etcétera, ¿no? Y, y él dijo una frase que la puse en una columna de La Vanguardia que decía, oye, durante estas etapas tan convulsas, dice, si sabes algo o conoces algo, explícalo, o sea, razónalo, y si no, no digas nada. Y tenía mucha razón, es decir, yo creo que en estos momentos liderazgo es igual a credibilidad. Y credibilidad no significa seguridad. Fíjate, Merkel, a mí me encantó, es uno de los ejemplos de liderazgo fantástico cuando empieza la COVID, se pone ante las cámaras delante de todos los alemanes. No os acordáis de aquella intervención, a mí me pareció, pero vamos, pero magistral. Y coge y dice, viene una época en que no sé lo que va a pasar y en la cual tengo un nivel de incertidumbre sobre las decisiones que he de tomar absolutamente alucinantes. Y si por lo tanto, seguramente voy a tener que estar tomando decisiones que voy a tener que rectificar y me voy a equivocar, os pido paciencia. Bueno, o sea, es esto, en lugar de decir, yo sé lo que hay que hacer, o sea, no, credibilidad es decir, oye, esta situación es esta, esto es lo que tengo, y en estos momentos ser creíbles es muy importante, porque la gente está sintiendo miedo. Miedo al futuro, miedo a la pérdida de la salud, miedo a la pérdida de un ser querido, miedo a poder perder su puesto de trabajo. Yo nos he levantado con la noticia de 15.000 despidos en la banca. Bueno, tú imagínate que estás trabajando en banca y te levantas con la noticia de que se están planteando 15.000 despidos en banca. ¿Cómo vas mañana a trabajar si no sabes si te toca, ¿no? Entonces, este tipo de noticias, este tipo de información es muchísimo cuidado. Es decir, ya hablaremos en otra ocasión de esto, ¿eh? Y sobre esto he lanzado algún vídeo por redes sociales y de hecho durante esta semana voy a grabar otro en relación a las vacunas, porque el uso que se está haciendo de la información durante esta época tan dura y tan difícil ha sido, vamos, yo creo que se va a tratar en las escuelas de periodismo de lo que no se tiene que hacer en información a nivel comunicaciones masivas. Y yo no hablo de control de la información ni de propagandístico, pero sí que hablo de una madurez en lo que se informa y cómo se informa, ¿no? Y para mí credibilidad es
en esta situación tan difícil, explicar lo que hay, hasta dónde se puede, los riesgos que hay, razonándolos y sobre todo haber tenido la capacidad, añadiría credibilidad, de haber tenido un poquito de perspectiva, ¿no? Porque cuando ahora hablábamos de ese punto de sosiego, pues, hemos vivido unos meses que es que parecía que es un día al barco cada 2 días, ¿no? Y pues, claro que todos hemos pasado situaciones difíciles, pues en mi pequeñita empresa hemos tenido que hacer un ERTE y hemos tenido que apretarnos el cinturón, estamos en un sector tocadísimo por la crisis, al principio de la pandemia nos bajan las ventas un 90%. ¿Tú te puedes imaginar una bajada de ventas del 90%? ¿Cómo lo capeas? Si no hay miedo, no hay, etcétera. Bueno, y luego lo hemos salvado, pero para salvarlo tienes que mirar un poquito más allá, ¿no? Entonces, yo creo que liderazgo en estos momentos son dos cosas, que es calma, ver un poquito más allá, va a haber una salida a esto, no hay que ofuscarse, no nos podemos dejar llevar por el ruido de los medios de comunicación, que todo esto le está yendo de fábula para vender periódicos, para entendernos y para ganar audiencias, porque la atención a los medios se ha desbocado. Y segundo, credibilidad. Yo te diría que estas dos cosas. No sé, Pedro, cuál te quieres. Pedro, llevándolo al ámbito interno de la empresa y de la dirección de equipos, no sé por qué. Lo que está diciendo Fernando también es interesante. Independientemente de lo que ibas a decir ahora, no sé si también querías ahondar en una cuestión, y es lo de quizás ahora hay que ser mucho más empático con el empleado, ¿no? Hay que entender, oye, no, es que hay otras muchas cuestiones que pueden afectar a su desempeño, y incluso el hecho de que no esté en la propia oficina, incluso el hecho de que esté lidiando con un montón de problemas externos que además vienen provocados por la situación de la COVID. Hay que entender un poco mejor, ¿no? A ese empleado, a esa persona. Yo creo que ante la incertidumbre hay que entender muchas cosas. Hay que tener una visión muy abierta y hay que tener mucha empatía desde el punto de vista de las personas y tener mucha visión global, lo cual quiere decir ser muy permeable y estar muy bien informado. Yo pienso que ante la incertidumbre hay que también tener esa capacidad de visión. Y luego, como decía Fernando, la honestidad y la comunicación, porque la comunicación es básica. En un momento de cambio constante, el estar permanentemente comunicando las decisiones, los porqués, y esa comunicación genera una confianza y una cohesión enorme. Y hay una cosa que yo creo que es atemporal, pero casi creo que es necesario decirlo cuando se habla de liderazgo, la capacidad de servicio. Y yo creo que la capacidad de servicio engloba muchas de esas cosas, ¿no? Un buen líder es un líder que es capaz de ponerse en la piel del otro y estar siempre dispuesto a no a ser servido, sino a servir. Y el que no entiende así el liderazgo no lidera. O sea, el que no entiende que la persona que le lidera es alguien que le va a ayudar, sino que es alguien a quien tiene que ayudar, ese no lidera. El líder es el que consigue adhesiones porque los que trabajan con él dicen, esta persona a mí me ayuda. Entonces, esa visión de servicio es importantísima para mí en el liderazgo. Yo, fíjate, Luis, solo un apunte final, ¿eh? Y, lo que yo he visto, ha habido muchísima empatía por parte del personal con las empresas. Más, no digo que no la ha habido las empresas con el personal, pero y creo que cuando lo que tiene que haber, tú dices, empatía con el personal, yo te diría transparencia con el personal. Si tú eres transparente, la gente empatiza, porque la gente entiende. Cuando la gente entiende, la gente comprende y la gente puede entender aunque el tema le duela, ¿no? Y por eso hablaba de credibilidad. La credibilidad es transparencia, que es un poco lo que ahondaba Pedro, la información. Ante incertidumbre, información, siempre. Y entonces encontrarás la comprensión del otro. Pero si tú escondes y si tú mientes y si te preguntan dónde todavía no puedes decir, dices, esto no lo sé o no lo puedo decir. Hasta aquí no puedo entrar, no lo sé. No lo sé y cuando pueda os dar esta información. Y dar toda la información. Y yo creo que eso ayuda muchísimo. Y eso también es liderazgo. Al final, liderazgo es que nos vamos a que falta ser un Napoleón Bonaparte, un Obama, tal. No, es que liderazgo son cosas, yo siempre pienso tremendamente sencillas. Ser personas honestas, ser personas tremendamente transparentes, ser claros, no mentir y tener un mínimo de visión. Y yo creo que con eso, vamos, me pones un líder así y yo lo sigo. Un buen líder de un equipo puede ser incluso ese líder que es capaz, incluso en esta situación, y a pesar de que el empleado no está en la oficina más que una vez a la semana, ese que es capaz de ver algo le pasa a este empleado porque está pasando por algún problema y dice, vamos a hablar con él, ¿no? O sea, y en esta situación que es más complicado todavía, supongo, Pedro, ¿no? Fijarse en esas cosas. Sin duda, yo creo que sí. Yo creo que esa es una de las características de un líder que tiene calidad humana, ¿no? Que es capaz de entender y de anticiparse y de preocuparse. Y es fundamental. Y en un entorno como este, con tanta incertidumbre,
y con tanta distancia, pues hay que hacer un sobreesfuerzo de saber cómo está aquella persona y a veces a través de una pantalla no es fácil de ver cómo está el otro, pero lo notas. Cuando hay una relación larga en el tiempo, una respuesta corta, una respuesta directa, dice, este hoy no está bien, lo voy a llamar. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Es que esto lo ves en pequeños gestos, ¿sabes? Como cuando lo ves en casa. Dices, ese tonito final de la pregunta me da que aquí pasa algo, ¿no? Pero pues lo mismo, yo pienso que esa convivencia que se tiene que ser para que gane la calidad de la relación y que tengas esa percepción y saber estar y ponerte en la piel del otro, ¿no? Pues muy interesante también, ¿eh? Y me gusta eso de la importancia de la calidad humana, ¿no? De los líderes de equipos o de todas las personas que forman una empresa en general, ¿no? ¿Alguna última cosa, Fernando, para antes de terminar, antes de concluir? ¿Quieres añadir algo más? No, yo creo que no, yo creo que he descubierto muchas cosas, nada, dar mucho ánimo a todo el mundo y nada, y saber bueno, todas las etapas en la vida traen cosas buenas y traen cosas malas. Esta ha traído cosas malas porque ha traído enfermedad y ha traído pérdidas, ¿no? Y ha traído pérdidas de puestos de trabajo y pérdidas personales, por supuesto. Pero bueno, el ser humano tiene una resiliencia bestial, el ser humano es una especie que está en el planeta como está porque ha tenido una capacidad de adaptación tremenda y de todo se aprende y de todo se evoluciona y los que afortunadamente quedemos, ojalá al máximo posible de esta etapa, vamos a aprender muchísimo y a sacar un montón de cosas buenas. Yo es con lo que me quedo. Yo tengo una mentalidad optimista y se está pasando una situación muy difícil, pero esto es un máster. Y esto es un máster y que nos va a hacer más fuertes, más sabios, más competentes y más capaces. Yo lo veo así. Y eso sí, también nos ha puesto en el camino hacia esas nuevas formas de trabajar de las que estamos debatiendo. Aquí hoy lo hemos hecho con Fernando Trias de Bes, economista, escritor y además empresario, socio fundador de Salvetti John Bart. Y bueno, pues como no, con Pedro Ribes, que es el presidente de ADIPE y además responsable de recursos humanos de Cataluña Occidente. Para mí ha sido un placer compartir este rato con vosotros, ¿eh? Y también supongo que para los que nos están siguiendo ha sido un placer escucharos y sobre todo haber conocido esas reflexiones, esas opiniones que van a formar parte dentro de este gran foro, ¿no? de opinión que se ha creado desde ADIPE, desde la Asociación de Dirección de Desarrollo de Personas, que se llama Las Nuevas Formas de Trabajar, precisamente. Gracias por todo, Fernando, Pedro. A vosotros. Muchas gracias a ti también. Hasta pronto.